Hola chicos, nos reunimos nuevamente para desarrollar una sesión de matemática. En la clase de hoy vamos a resolver problemas usando gráficos. Vamos a poner mucha atención y mucho empeño para desarrollar esta clase. Comencemos entonces. Veamos la primera situación problemática. Lo primero que debes hacer es familiarizarte con el problema, leer, comprender y analizarlo. Luego explicarlo con tus propias palabras y así poder resolverlo. Vamos a leer el problema. En la farmacia, don Julián vendió en la mañana cierta cantidad de mascarillas. En la tarde vendió 478 mascarillas. Al final del día había vendido 947 mascarillas. ¿Cuántas mascarillas vendió en la mañana? A ver, analicemos el problema. Dice, en la farmacia don Julián vendió. Quiere decir que don Julián trabaja en la farmacia. Y él vendió en la mañana, dice, cierta cantidad de mascarillas. Primer dato del problema, cierta cantidad de mascarillas vendió en la mañana. En la tarde vendió 478 mascarillas, segundo dato del problema. Y al final del día, probablemente ya de noche, había vendido 947 mascarillas. ¿Cuántas mascarillas vendió en la mañana? Es lo que tenemos que hallar. ¿Sí? Esa es la incógnita de nuestro problema. Vamos a hallar la cantidad que don Julián vendió, pero en la mañana. ¿Y qué nos dice el señor Julián? Él nos ayuda también con los datos y nos dice, en la mañana vendí cierta cantidad de mascarillas, pero no nos dice la cantidad exacta, solo nos dice cierta cantidad de mascarillas. Y en la tarde vendí 478 mascarillas. Sí nos da el dato de la cantidad que vendió en la tarde. ¿Sí? Bien, ahora vamos a responder las preguntitas, pero para responder las preguntitas tú vas a trabajar con tu lápiz y papel y vas a ir respondiendo las preguntas conforme vamos a ir trabajando juntos. A ver, vamos a leer las preguntas. ¿Qué dice? ¿Cuántas mascarillas vendió en la mañana? Si regresamos al problema, si leemos nuevamente el problema, ahí nos dice cierta cantidad de mascarillas. No sabemos qué cantidad se vendió o vendió el señor Julián en la mañana. ¿Cuántas por la tarde? Miren, ese dato sí lo tenemos. ¿Cuántas vendió por la tarde? 478 mascarillas. ¿Y cuántas durante todo el día? También lo sabemos, ¿no? Al final del día él vendió 947 mascarillas. ¿Y qué te pide el problema? Que halles cuántas mascarillas vendió en la mañana. ¿Sí? Ahora vamos a completar los datos en el esquema. Observemos el esquema. Miren, vamos a representar los datos del problema a través de estos gráficos muy sencillos que tú también lo vas a hacer en tu casa. Seguramente ya lo estás haciendo en tu hoja, ¿no? Que estás trabajando ahorita seguramente conmigo, ¿sí? A ver, vamos a analizar el esquema. Ahí observamos un signo de interrogación que dice cantidad inicial. Ahí observamos ese signo de interrogación que está vacío, que no hay ningún número que nos permita saber qué cantidad es. Luego dice vendió 478 más, ¿sí? Y cantidad final 947. Mira, va aumentando. Cantidad inicial más lo que vendió en la tarde más lo que vendió al final. ¿Sí? Ahora, ya analizamos el esquema. Ahora vamos a plasmar los datos de nuestro esquema en una operación. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La operación que está al lado derecho. Ahí observamos un signo de interrogación
más 478 igual 947. A ver, vamos a interpretar esa operación. El signo de interrogación vendría a ser lo que se vendió en la mañana y que no lo sabemos. Más 478. 478 vendría a ser lo que se vendió en la tarde. Dice igual 947 y el 947 vendría a ser lo que se vendió al final de la tarde. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a trasladar estas cantidades en un tablero posicional. Después de trasladar las cantidades en un tablero posicional, quedaría como lo observamos, 947 y 478. Ahí, ¿qué operación tendré que realizar para hallar la respuesta? ¿Restaré, sumaré o multiplicaré? ¿Qué operación voy a realizar para hallar la respuesta, para saber la cantidad de mascarillas que vendí en la mañana? Si yo he sumado la cantidad inicial y me dio 947, para resolver voy a retroceder para saber mi cantidad inicial. Y si regreso, hago la operación contraria. La operación contraria, ¿sí? ¿Y cuál sería la operación contraria? En este caso, ahí vemos la operación del gráfico, ¿no? Del esquema, que es más. Y si yo te digo, tendré que hacer la operación contraria, ¿cuál sería la operación contraria de más? Sería la resta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo lo leo? 947 menos 478. ¿Y cuánto es la respuesta? A ver, te doy unos minutitos, seguramente tú ya lo sabes. Ya te salió la respuesta, así de facilito, seguro. ¿Sí? ¿Cuánto es? Muy bien, la respuesta es 469. ¿Sí? Muy bien, ¿qué te pareció el problema? Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente diapositiva y vamos a observar otra situación problemática. Ahora vamos a leer la siguiente situación problemática. Dice así: al inicio del año, Raúl había ahorrado una cantidad de dinero. En el mes de abril gastó 1.950 de lo que había ahorrado o guardado, pero aún le queda 550. ¿Cuánto dinero tenía Raúl al inicio del año? A ver, vamos a analizar el problemita. Vamos a analizarlo. Al inicio él tenía una cantidad de dinero ahorrado. Tampoco sabemos, ese es el primer dato. Tampoco sabemos cuánto de dinero tenía Raúl, ¿no? Al inicio del año. En el mes de abril él gastó 1.950 de lo que tenía guardado, o sea, de lo que él había ahorrado. ¿Sí? O sea, gastó su dinero, gastó 1.950 de lo que tenía ahorrado. Pero aún le queda 550 soles. ¿Sí? Y dice la pregunta, ¿cuánto dinero tenía Raúl al inicio? No sabemos qué cantidad de dinero tenía Raúl al inicio, pero sí sabemos la cantidad que gastó en abril y la cantidad que le quedó. ¿Sí? Si observamos, analizamos el problema, la cantidad de dinero ha disminuido. ¿Sí? Su dinero de Raúl, o lo que tenía ahorrado, ya no era la misma cantidad de lo que tenía al inicio, pero aún le queda 550. ¿Sí? Veamos aquí una imagen de un niño que está poniendo o va a poner sus moneditas en su chanchito. ¿Será Raúl el que está ahorrando? ¿Está poniendo sus monedas en su chanchito? Muy bien. Ahora observamos un esquema. Si te das cuenta, este problemita es parecido al anterior, ¿sí? Entonces ya te vas familiarizando
¿Cómo podremos resolver este problema? ¿Sí? A ver, seguimos entonces. A ver, observamos el esquema. Ahí observamos cantidad inicial y observamos una incógnita. Ahí no hay ninguna cantidad, está vacío. Luego dice, gastó 1950. ¿Sí? Y le quedó una cantidad final que es 550. En ese esquemita yo me doy cuenta que él tenía una cantidad inicial, de esa cantidad inicial gastó 1950 y le quedó 550, ¿sí? Estos datos obtenidos en el esquema lo voy a plasmar a través de una operación, ¿sí? Voy a interpretar la operación que está al lado derecho. ¿Sí? Si observamos ahí hay dos flechitas, una que va hacia la derecha y otra que va hacia la izquierda, una que avanza y otra que retrocede, ¿verdad? Y ahí vemos un signo de interrogación, menos 1950 igual 550. Si interpretamos esa operación, en el signo de interrogación iría la cantidad de dinero que Raúl tenía ahorrado. ¿Sí? Y dice menos. ¿Menos por qué? Porque él ha gastado, dice, 1950 en abril. Y igual porque le quedó 550. O sea, él ahora tiene solamente 550. ¿Sí? Ahora vamos a analizar las preguntas. Recuerda que las preguntas es para solamente analizarlas, para que tú lo resuelvas en tu cuaderno. Es decir, en una hoja como borrador, para que tú vayas sacando tus respuestas, analizando tus respuestas, ¿sí? Todavía esto no se copia en el cuaderno, ¿sí? Eso tú ya lo sabes porque la indicación lo hemos dado desde la primera clase de matemática, ¿sí? Seguimos entonces. Explica de qué trata el problema. Explícalo como tú lo hayas entendido el problema. ¿Cuánto tenía Raúl al inicio? No sabemos cuánto tenía Raúl al inicio. ¿Cuánto gastó? Sí sabemos, porque el problema nos dice que él gastó en el mes de abril 1950. ¿Y cuánto le queda? También lo sabemos, le queda 550 de dinero, 550 soles, ¿sí? Y dice, ¿qué puedes hacer para resolver el problema? ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? Ahora, como él gastó, voy a tener que hacer lo contrario. Si él gastó, el gastar, ¿qué significa? Que disminuye. ¿Y qué operación es? Menos al gastar, ¿no? Pero como él ha gastado, ahora voy a tener que hacer lo contrario. Voy a tener que sumar para poder hallar la respuesta. Entonces vamos a colocar las cantidades en el tablero posicional. Recuerda colocar siempre en orden, ¿sí? Las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, las centenas con las centenas y unidad de millar con unidad de millar, ¿sí? En este caso vamos a colocar 550 y 1950. Voy a sumar, ¿sí? Porque para yo hallar la respuesta tengo que sumar, ¿verdad? Tengo que sumar para hallar la respuesta, porque él ya gastó, ¿sí? Él ha gastado, entonces lo contrario sería sumarlo. De esa forma vamos a poder hallar la respuesta. Y ahorita te vas a dar cuenta. Entonces, ¿cuánto sale? A ver, vamos a sumar juntos. A ver, tú hazlo también en tu hoja, ¿no? Unidades, 0 más 0 igual 0, 5 más 5, 10, llevo 1, 1 más 5, 6, más 9, 15, llevo 1, 1 más 1, 2. ¿Cuánto salió? 2.500, ¿sí? Entonces, 2.500, ¿qué significa? ¿Qué es 2.500? Sería el dinero que Raúl tenía al inicio, ¿verdad? Claro, tendría que ser una cantidad mayor a lo que él gastó. No tendría que ser una cantidad menor, ¿verdad? Por eso que
si nosotros volvemos nuevamente al grafiquito o al esquema y a la operación, ¿ya? Ahí lo ponemos el signo menos de lo que él ha gastado, ¿no? Pero para hallar la respuesta tendríamos que hacer lo contrario, ¿sí? Porque no podemos restar una cantidad menor con una mayor, ¿sí? Entonces podemos deducir que la cantidad que Raúl tenía ahorrado era mayor, obviamente, ¿sí? Entonces ya sabemos la respuesta. ¿Cuánto es? ¿Cuánto era? ¿Cuánto te salió? 2.500, ¿sí? Muy bien, chicos, esa es la respuesta, ¿sí? Entonces ya hemos practicado dos situaciones o dos situaciones problemáticas, en este caso dos problemitas, ¿sí? Para familiarizarnos y así poder resolver las siguientes actividades. En este caso, para que tú puedas resolver las siguientes actividades. Y yo te recomiendo que nuevamente vuelvas al primer problema, lo leas, vuelvas a sacar tus respuestas y nuevamente al segundo problema, y así vas practicando para que puedas desarrollar tus siguientes actividades. ¿Sí, chicos? Muy bien. Bien, niños, ahora llegamos a las actividades. Recuerda que antes de empezar con tus actividades, lo primero que tienes que escribir en tu cuaderno es la fecha, ¿sí? Miércoles 15 de abril del 2020. Luego escribes actividades, subrayas, debajo de actividades escribes la indicación. ¿Y cuál es la indicación? Dice, resuelve los siguientes problemas usando gráficos y operaciones según corresponda en cada caso. A ver, vamos a leer el primer problema. Dice, Fátima tenía algunos nuevos soles, ¿sí? Y ella le dio 198 soles a Paola. Ahora tiene 970 soles. Mira los gráficos. ¿Te recuerdas los problemas anteriores que hemos trabajado? Seguramente tú ya te diste cuenta qué es lo primero que tienes que hacer, ¿sí? Si sumar o restar, ¿qué operación vas a utilizar para resolver el problema? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente actividad. El segundo problema dice, Rolando tenía algunas mascarillas. Carlos le dio 780 mascarillas más. Ahora tiene 2.740 mascarillas. ¿Qué pasó ahí? Que Rolando tenía algunas mascarillas, pero como Carlos le dio 780 mascarillas más, aumentó, ¿sí? Y observe el gráfico. Y la pregunta dice, ¿cuántas mascarillas tenía Rolando al inicio? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué operación tienes que realizar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Por qué la flecha? ¿Qué es lo que tienes que escribir en la flecha? ¿Qué es lo que tienes que escribir en cada recuadro? ¿Sí? Muy bien, recuerda hacer tus gráficos con colores, decora tu cuaderno, decora tus gráficos bonito, con letra legible, tu cuaderno bien ordenadito, ¿sí? Tú tienes que en tu cuaderno realizar los gráficos, la respuesta, ¿sí? Bien clara tu respuesta y de manera ordenada y limpio tu cuaderno, ¿sí? Muy bien. Bien, ahora vamos al tercer problema. Juanita tiene algunos caramelos y le dan 24 más. Tiene entonces 87 caramelos. ¿Cuántos caramelos tenía al inicio? Recuerda que la pregunta es la incógnita, lo que tú tienes que hallar. Juanita tenía algunos caramelos. ¿Cuántos caramelos tenía? Y luego le dan 24 más. Ahora tiene 87. ¿Sí? Entonces ya te estás dando cuenta si aumenta o disminuye. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ustedes hemos llegado al tercer problema. Si te das cuenta, los problemas son parecidos, similares. Como te lo dije anteriormente,
repasa los problemas que ya hemos estudiado, guíate de ahí y podrás resolver con facilidad. Nuevamente, te sugiero que trabajes con orden, con limpieza, ¿sí? Tu cuaderno ordenado, utiliza los colores para que tu cuaderno se vea ordenado también y limpio. Y después que hayas terminado de realizar tus tareas, no te olvides de tomarle foto y mandármelo para yo poder revisarlo. ¿Sí? Muy bien, chicos, hasta una nueva clase de matemática.